Me encuentro en la reserva. Sí, hay mucha entidad y energía paralizado. Me hace Es, doler la columna vertebral y la cabeza. Y es como si mi vena de la aorta me estirara así como para soltarme. para romperse. Sí, ¿Eso ocasiona que se adormezca tu brazo o hay alguien que está tocando, adormeciéndole el brazo de Liliana? el dolor de la sería columna vertebral entre el brazo, hombro, y ese hace que se duerma. Bien. ¿Algo más que observas? Así es algo bastante gracioso, porque veo como una entidad esquelética que está cavando y va a enterrar algo. Una entidad esquelética que está cavando. ¿Y qué es lo que entierra? Obsérvale. Una caja como un ataúd, pero es pequeñito y tiene ropa adentro. No tiene nada, solo hay ropas. ¿Algo más que ves? No hay Bien. nada más. Acércate a esa entidad, Raquel, y va a escuchar mi voz. Sí, ¿Me escuchas? sí te escucho. ¿Cuál es su reacción de la entidad? Querer escapar. Bien. ¿Cómo te llamas? Pregúntale. Solo dice huesos. ¿Por qué te quieres escapar, huesos? ¿De quién te quieres escapar? Dice de ti. ¿Por qué? ¿Por qué te escapas de mí? ¿Sabes quién soy? Dice sí. ¿Y quién soy? Dice me vas a atrapar. Yo no quiero que me atrapes, dice. ¿Qué es lo que estás enterrando en esa caja? ¿Ropa de quién es en esa caja? ¿Es un Dice pacto de ella. ancestral? ¿Es una brujería? ¿Qué es esto que estás haciendo? Sí, dice de ella. De Liliana. Sí. ¿Y cómo se hace esa conexión para que estés enterrando eso bajo tierra? ¿Cuál es ese vector de entrada? ¿Quién te pidió que hagas eso? Dice ella, dice. Le mira a ella y dice, ella me ha pedido todo que haga esto, que prepare mi ropa y después cuando llegue el momento, pues que lo entierre. Obsérvale, Raquel, en qué momento ha hecho esa solicitud Liliana, como está diciendo huesos. ¿O a qué línea ha ido esta entidad? Sí, la línea es una línea ancestral donde ella se encontraba muy enferma. Estaba intoxicada en el cuerpo físico y se estaba disecando. Ajá. Cada vez estaba más delgada, más flaca y se hacía como unos huesitos, piel y hueso. ¿Y qué época es esa?
335 me marca. Me duele mucho. Todo mi cuerpo me duele. Como lo está sintiendo Liliana, ¿no? Sí, es horrible. Bien. Huesos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Has tocado una línea 335. Estamos en la línea 2024, donde Liliana es otra persona y lo sabes. Suelta esa energía que estás utilizando contra Liliana desde esa línea que está cerrada y le estás perjudicando físicamente con esos dolores que lo siente también Raquel. Suéltalo ahora. Entrégame esa caja. Dice, no es mi culpa. Ella me ha pedido, dice. Te lo ha pedido una línea ancestral que no existe más. Has tocado una línea cerrada. ¿Cuál es el Pero vector de ahora, entrada? dice, pero ahora ha pedido también. Y ha conectado, dice. Es como que ella pide como ir, desencarnar, ya no quiere sufrir, ya no quiere estar cuando tiene un momento de mucho sufrimiento, dolor en el cuerpo físico, pues ella pide. ¿Cómo es que Dice, ya no me voy? y se Y con, conecta esta entidad, ¿no? sí, Bien. Raquel, abre un portal y tráela a la parte física, Liliana, a la reserva. El hueso se queda ahí en esa burbuja paralizado, no se mueve. sí, está con nosotros. Bien, ahora pídele a su mano luz para que sea repotencializado. ¿Por dónde sale el humano luz Mix León? De la parte etérea física de Liliana. Sale hace una bilocación de dos partes, corazón y mente. Es como Ujú. si ingresara y saliera por la mente. Está Bien, molesta, Liliana está molesta, muy está molesta. molesto. ¿Ves alguna coloración de ese enojo en el cuerpo físico? ¿Cerebro, corazón, estómago? ¿Dónde está? Sí, todo esto donde tiene agarrado el, las arterias que llegan al corazón y el dolor es inmenso donde aprisiona su corazón y no siento el amor que tengo que Bien, sentir cuando la observo. Es como si ella bloqueara el amor, no conecta con su mano luz. bien. Está molesta. Me acerco a Liliana y le tomo de las manos. Estoy a su lado. ¿Sí? Bien. Le A tomas de la la mano. parte, a la parte etérea le transmito que me entregue esa energía de ese gran enfado, molestia que está encapsulando su corazón. Me dices qué sucede cuando las manos físicas, mis manos físicas como de algazar, se empieza a eliminar esa energía. Sí, es como si el cuerpo físico lo agarraras así y le succionaras toda eh, es la elasticidad, todo lo que es el que esté inflado el cuerpo y lo dejas así seco, seco. Por eso es que está solamente la ropa en ese lugar. En el ataúd es como si se disecara su cuerpo poco a poco. Bien. Ahora le doy pase a su mano luz Mixleón que lo desintegre a esta entidad llamado huesos. Y se cierra esa línea de la Sí, 335 y se cierra esa conexión, desactivando esas molestias que le está ocasionando, lo que acaba de transmitirnos. eh, Molestia en los dientes, los ojos, la mano izquierda que se le adormece, la lengua. Empieza a soltar eso, la entidad, y lo desintegra a Mixleón. sí, Queda esa conexión para eliminar de dónde vino esta entidad, de qué planeta es. Vamos a hacer eso aparte, ¿ya?
Sí, en realidad en esa línea de tiempo era un demonio muy, muy fuerte, muy poderoso, donde ahora ha liberado mi corazón. Ahora sí Bien. lo voy sintiendo poco a poco. O Va sea que liberando es mi cuerpo físico. muy bien. O sea que esta entidad esquelética, hueso, era un demonio de un grado bastante interesante en esa línea. Sí, este hueso ya solamente conecta porque ella fue a esa línea de tiempo y es como si se enganchara en lo que ella estaba buscando. Y como no había nada, ninguna entidad, porque ya ha sido eliminado, pues el huesito este se engancha, el esquelético. Huesito, perfecto. ¿Eliminado? Sí, Bien. Le sí, sigo ahora tomando sí de la, siento. bien, le sigo tomando de las manos a Liliana y le doy pase con el humano médico, científico, genetista que están en la reserva. Y vas a ingresar junto con Liliana a la cascada. El proceso se hace en la cascada, Raquel, dentro del agua, ese equilibrio energético, vibracional, cámara magnética, frecuencia de Liliana. Sé que lo hacen por segundo los humanos luz o milésimas de minutos. Hacen todos los cambios biomoleculares de su parte etérea física de Liliana, restaurando esas energías negativas por positivas, los ojos, dientes, cabeza, aorta, zona cardíaca, columna, zona sexual, planta de los pies. Su humano luz con el hermano Plirion empiezan esta tarea de la reestructuración física etérea, Raquel. Sí, lo están restaurando completamente adentro del agua. La unifican con el agua, el mineral. Todo Perfecto. su... Van a elevar su vibración a 100.000, Raquel, ¿ya? Sí. Listo, la están restaurando y Bien, queda en va el que, agua ese proceso. perfecto. Muy bien, que quede en ese proceso todo lo que tienen que hacer los humanos luz. Vamos a hacer una bilocación y nos vamos a su vivienda. Cuando estamos en la vivienda, lo paraliza su propio humano luz y me dices qué es lo que energías hay en la vivienda. Retrocede en el tiempo. Cuando está por descansar, siente una luna llena. Observa una luna llena que la deja intranquila, no puede descansar. Claro, a medida que tiene la intranquilidad en el cuerpo físico, va soltando una energía de ella misma, sacando, es como si se evaporara ella misma y le saca la energía. Y son estos cútulos que hemos eliminado hoy en la mañana. Estaban estos cútulos desintegrados de la mañana, ¿no? Las 30 jerarquías, ¿no? Sí, Perfecto. Pues vamos a volver a reestructurar y a repotencializar lo que ya se hizo la mañana, todos los procesos que se acaba de hacer en la mañana. Convocamos a los humanos luz del 3 y quinta dimensión.
Cada uno va con sus bilocaciones a los lugares donde ya hemos tocado temprano. Se vuelve a repotencializar, a eliminar y desconectar esos em, conectores negativos que hacen estas. ¿Qué hay en la vivienda de Liliana? Eran como agujas que utilizan como acupunturas y Esos, donde toca todo su cuerpo y puntos lumínicos. es ese como aguja que sintió cerca del ojo, como que le pinchan. Sí, y es bastante desagradable. Todo hacen los cutulos, ¿no? O lo hicieron ellos. Sí, 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 todos son los cútulos. Son como sombras negras, es como espectros. Se hacen ver todos en su entorno. Perfecto. Listo, se ha eliminado todo. Ahora sí siento la tranquilidad de mi cuerpo. Sí, totalmente liberado. Muy bien, Raquel. Vamos a pedirle permiso ahora a Liliana para que ingreses en su parte etérea física, para ir directamente qué sucedió con varios eventos todavía hacia atrás. Capilla del Monte, un accidente, fuertes dolores de ovario que no se entiende por qué, hay parásitos. Vamos por esas por partes, Raquel, donde vayas observando, me vas comentando. Adelante. Sí, estamos en ese momento donde ella nos lleva en el Capilla del Monte, donde ella anuncia que camina sin tener la conciencia del cuerpo físico humano, solo camina Muy bien. y habla. Nosotros le llamamos sonambulismo a ese, pero no. Es la entidad que está adentro, es un reptil, el reptil que hemos eliminado en un tiempo. Y en todo su Eh, entorno que se encuentra son grises y le van detectando su energía y lo van como le escanean. A medida que ella levanta el brazo, eh, baja. Al levantar tiene una energía, cuando baja tiene otra energía y cuando hace unos movimientos como el caminar y hace algunos gestos tiene otra energía y eso le va estudiando y habla y dice muchas cosas. Pues estos son los momentos que tenemos que atravesar el portal. El portal está para ingresar nuevamente ahí. Es tu tiempo lo que tienes que realizar. La flor del loto de lo que tiene él es como conectar a su, es un dispositivo. El dispositivo es una codificación. La codificación que le ha puesto en su cuerpo físico en ese momento. Pues ella ya no tiene esa codificación, se le ha desbloqueado y descodificado. muy bien. Entonces Después era un vamos en el momento donde son los cútulos, están todos, en toda la calle están los cútulos, por todos lados, y son regresa ese, de estás en ese diferentes formas. evento, Sí, al Cthulhu. Estás ya sí, mostrándome una holografía, Raquel, ¿no? O eliminado ya a la correcto. mañana. Sí, Bien, ya está eliminado, ya no existe. pues pregúntale esa parte holográfica, el propósito de este accidente. ¿Qué busca? ¿O qué buscó con Erika? Dice mío, mío, mío. Es como que lo quiere atrapar. Mío, solo dice mío. Bien. Eliminas todas esas holografías desintegrados, salen de este aspecto etereofísico de la familia de Liliana. Se cambia esos eventos.
Sí. Y es listo. Se le saca de ese tiempo y espacio, se le vuelve a... Y sí, evidentemente que la torturaron los cútulos al dejarle ese temor en el cuerpo de todo lo que le ha ocurrido en tan poco tiempo, que no puede creer qué es lo que me ha pasado. Es como si hubiese atravesado unas dimensiones que no pertenezco a este lugar. Ella va diciendo y se desespera y tiene mucho miedo porque ha visto la entidad, pero no entiende qué es lo que era, tiene miedo. Ese temor se borra de su programación, elevando su vibración. La entidad te ataca en ese aspecto de tu estado, pues miedo, angustia, llantos que ha sucedido, absorbiéndole la energía endoplasmática como la han sacado. Se va a recuperar esa energía endoplasmática, regresarla a su mano luz como a su parte física. Me dices cómo se siente cuando hace esta tarea, vamos a Sí, llamarle a Erika. sí, los cambios que realiza, los cambios que van realizando con ella, pues es algo maravilloso porque le conecta a su esencia, donde dice que observe lo que es ella realmente y observa. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Todo limpio, sí. Bien. Ahora Liliana nos lleva al resto de los familiares. Nos lleva con Marcelo, Liliana, Edith, Bailén, que son los grupos directos a sus familiares. Adelante, vamos con su parte humano, luz, parte etérea, eliminando de los familiares directos todo lo que no tiene que estar en sus viviendas, centro laboral, su economía, su tranquilidad y la repotencialización de los humanos luz, que son varios, Raquel, muchos. Están humanos luz de la 19, que es el humano luz de Enzo, Ranjasium, de Marcelo, Ainhoy, de la 70, es un humano luz felino, de Edith, es un humano luz de la 120, guardián de portales, Maylene, de la 15D, femenina. Adelante, Raquel. Se empieza a repotencializar Liliana para que todos estén unificados. Sí. Perfecto, Raquel. Listo, repotencializado toda la parte física, etérea, humano, luz. Con cada uno de ellos lo unifican por segundo. Y de una vez que están todos repotencializados la parte física, etérea, luz, regresan en sus respectivos lugares. Listo. ¿Listo? Sí. Ahora vamos a la cuarta dimensión, a eliminar todas esas entidades. Y los otros grupos de humanos luz que estuvieron repotencializando se desconecta este control que es la luna. Todas esas lunas menguantes, cortantes, etcétera, llenas, todo eso se va a eliminar para que no absorban la energía en la humanidad, Raquel. Sí, listo. Protegido todo el holograma como si le hubieran puesto como
escudo gigantesco, más que todo directamente hacia Liliana, que no dé esa conexión. Muy bien. Listo. Humanos luz rescatados, Sí, eliminado naves, son bases. como electricidades. Electricidades que emanan y tiran hacia el lugar y de una vez que conecta, pues lo succiona. Muy bien. Listo. Rescatado todos los hermanos luz, eliminado el planeta. Abren el portal y los dirigen directamente a la quinta dimensión, lo que han sido rescatados. Repotencializados, cierran el portal los ya estamos en la reserva. Bien. Bien, todos los eventos desarrollados, terminados, Raquel. Todo realizado. Bien. Liliana sigue en la cascada. Sí, Más tranquila está Liliana. sí, ahora sí siento el amor. Bien, Se me ha soltado todo, 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 todo. Hasta este dolor de la aorta que estaba teniendo. bien. Los humanos luz, Raquel, del 3 quinta, nos despedimos de ellos, los que nos asisten continuamente. Se libera todo lo que no tiene que estar perjudicando los sistemas, tanto de Liliana. Sí, ¿Listo? listo. Bien. Vamos a repotencializarla aún más a Liliana con Saturno. Vamos a pasar a sus cámaras de Saturno. A pesar que los humanos luz ya han trabajado, entramos con Saturno, Raquel. Saturno, mis saludos para ti. Sí, él también saluda. Hermano, buenos días. Buenas tardes, ya este holograma. Observa que está verificando Saturno hacia Liliana, Raquel. Sí, lo coloca nuevamente adentro de una esfera. Esa esfera lo va repotencializando todo su cámara magnética, de donde queda con todo el brillo y la fuerza y la protección. Bien, Raquel. Listo. Agradece a Saturno. Gracias. Gracias, Saturno. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Se integra ahora el humano luz de Liliana, por donde ingresa, como de los demás familiares. Ahora sí se siente su mano luz en su corazón, ese amor. Listo. Muy bien. Cerramos los portales de la reserva, regresamos a su vivienda. Estamos con ella. Bien. Vamos a hacer cambio con su mano luz para que pueda darle un mensaje o qué le va a transmitir su mano luz a Liliana. ¿Ya? Sí, Con un conteo de 3 a 1 hacemos cambio con Mix León. 3, 2, 1. Hermana, bienvenida. qué hermano Alcázar, mis saludos, hermano, para ti. Con grata alegría te saludo, hermana Luz, con tanto cariño como se tiene nosotros físicos, a todos los humanos Luz. Sí, gracias, hermano. Gracias por tu fuerza de luz y amor siempre. Pues doy pase con tu parte física para que le transmitas lo que se va a hacer, lo que va a ir teniendo resultados, su gran preocupación. Adelante, Liliana, puedes hablar con tu mano Luz. Hola, amiga, corazón. Hola, mi gran corazón, mi gran amor. Te escucho. Bueno, no hay una sesión donde no tenga que trabajar por algo o por alguien. Sí, adelante. Sí, así es. Siempre hay alguien a quien ayudar y apoyar. La tierra. Sí, hemos limpiado todo el holograma, eliminando
neutralizando las malas actitudes y pensamiento de... Bien. Y me preocupa el tema de, ¿cómo es que se llama? De la alimentación hecha con inteligencia artificial. Sí, La carne, las verduras. sí. Es un experimento que se está realizando. Quiero que Pero se... no te tiene que preocupar, no lograrán realizar sus cometidos porque las personas, solo un 15-20% estarán de acuerdo, el resto no. Y donde no lograrán lo que están realizando. Las personas siempre desean más lo natural. Correcto. Sí, listo. ¿Todo terminado? Sí, es bastante agradable cuando me vas guiando a lo que tu sentimiento, tu corazón y tu cerebro se unifica a la destrucción en contra de estas entidades que realizan tanto daño al ser humano porque causa dolor y angustia por la misma programación. No. ¿Algo más, Liliana? ¿Por qué? Tranquila, Liliana. Sí, así es. No te angusties. Todo llegará a su fin. No podrán realizar más nada. Igual tu dolor de cuerpo físico necesita oxigenación y lo Vitaminas. que, y lo que es no solamente oxigenación, también es como un aceite natural que tiene frutas como el aguacate. La falta. Sí, falta. Agua de mar. Tiene muchos minerales. Omega, necesita mucho omega 3. Omega 3, omega 6, que tiene la palta. Sí, tiene magnesio, Potasio. potasio. Correcto. Para los dolores articulares físicos. Puede Omega comer 3, un mínimo de 3 veces por día el omega 3 suplemento. Mucho, mucho y rápido. Una semana que has consumido 3 veces por día, notarás el cambio gigantesco. muy bien. Los quiero mucho. Gracias, Yo, gracias, hermana Mixleón. También nosotros. Hacemos cambio con Raquel, hermana Mixleón. Una grata alegría, como siempre, esta tremenda tarea que hacemos siempre. Más allá de tu parte física, es todo un holograma entero. Hacemos cambio con Raquel. Me despido con un fuerte abrazo de luz, hermana Mixleón. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí, te escucho. Qué contundencia del humano luz, Mixleón, Raquel, a esa potencialidad, como yo le digo, ¿no? Los humanos luz arturianos son creadores. No puede ser que ninguna entidad intente poner traspiés a nosotros, ni a la parte física liliana, en lo que estamos en nuestros avances espirituales. Sí, así es. Y se siente feliz porque su parte física ha recuperado el amor hacia ella. Perfecto.
Nos despedimos de Liliana, le damos un abrazo fuerte, Raquel, la abrazamos con esa gran energía de nuestros humanos luz. Nos despedimos de Liliana, cerramos los portales, Raquel. ¿Lista para regresar? Lista. Bien, se integra tu mano luz, mi humano luz, tengo un conteo de 5-1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas, siente más tus pies. 2, regresas cada vez más, Raquel, con esa gran fuerza y alegría. 1, abre tus ojos, Raquel. Acá estamos de vuelta, tremenda sesión.